Darle la bienvenida, amados hermanos que se están conectando a través de nuestra página de Facebook, esperando que se encuentren bien. Antes de iniciar este servicio, deseo hacerles un pedido, motivarlos más que todo, a que puedan compartir el material que está en nuestra página de Facebook en la iglesia, así como en el canal de YouTube. Y para ello me gustaría hacer una reflexión a través de una preciosa fábula que escuché hace muchos años atrás, ¿no? Cuenta que en un momento hubo un gran incendio en el bosque y todos los animales obviamente salieron corriendo desesperadamente buscando un lugar seguro para poder resguardarse de esto, ¿no? Estaban desesperados, iban alejándose del fuego, del humo, y estaba el león encabezando la manada, cuando mirando él al cielo, vio a un pequeño colibrí que volaba en dirección al fuego. En ese momento dejó pasar esa situación y continuó corriendo. Cuando volvió a mirar hacia el cielo, vio de nuevo a este pequeño colibrí que ya no iba en dirección al fuego, sino en dirección contraria. Y no le llamó la atención porque era justamente lo que estaban haciendo todos los animales. Luego que estaban por llegar al lugar seguro, el león volvió a mirar hacia arriba, al cielo, y se dio cuenta que el colibrí nuevamente iba hacia el fuego. Con voz fuerte le gritó al colibrí y le dijo: pequeño colibrí, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás yendo hacia el fuego? Estás en dirección contraria. El colibrí le responde: lo sé, pero estoy volando hacia el río, meto mi pico en el agua, llevo agua, vuelo hasta donde está el fuego y lo echo para poder apagarlo. El león se rió en ese momento y le dijo: ¿crees que podrás apagarlo? En lo que le respondió el colibrí: no sé si lo podré apagar, pero estoy seguro que estoy haciendo mi parte. Yo los invito a que en este momento habemos muchos colibrí conectados. Así que los motivo a que, igual que este pequeño animalito, podamos hacer nuestra parte. Comparte la palabra que el Señor nos preparó para hoy día. Estoy seguro que tú conoces a alguna persona que está esperando recibir ese link porque está pasando por una situación difícil, porque está en una situación compleja como la que estamos viviendo en este momento, y estoy plenamente seguro que será de bendición para su vida. La palabra no cae en saco roto. Así que te pido que podamos ayudar. Solo es un clip y te aseguro que hará una diferencia importante en tu vida y en la de la persona que lo recibe. Dios los bendiga. Por favor, acompáñeme desde sus hogares en esta oración. Padre amado, Padre bendito, te damos gracias por permitirnos a través de esta plataforma transmitir el mensaje que tienes para nosotros y que confiamos será de bendición en nuestras vidas. Te damos gracias porque tu palabra nos confronta, motiva y consuela. Es bálsamo para nuestro espíritu, es lámpara a nuestros pies, lumbrera en nuestro camino, y nos deleitamos con ella en todo momento, Padre amado. Te pedimos que en esta hora sea tu Santo Espíritu hablándonos
directo al corazón, de corazón a corazón. Predispone nuestras mentes y corazones, dándonos el entendimiento y la sabiduría para poder comprender el propósito y mensaje que tienes para hoy día en tu palabra, Señor. No solo para escucharlo, Padre, sino para ponerlo en práctica. Queremos no solo ser oidores de tu palabra, sino hacedores de la misma. Bendice a cada hogar conectado y a aquellos que lo harán más tarde, Señor. De manera especial te pedimos por nuestros pastores, Señor, el pastor Robert y la pastora Indira, para que tengan una pronta recuperación, Señor. Así también te pedimos por aquellos hermanos que hoy están lidiando con este terrible virus, para que puedas darles un pasar sin inconvenientes o leve, esperando su pronta recuperación de cada uno de estos hermanos y hermanas. Protege, amado Padre, a esta tu preciosa iglesia de las situaciones complejas que estamos viviendo actualmente, confiados en que tú tienes un cuidado especial sobre las vidas de cada hijo o hija tuyo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Ahora sí, amados hermanos, les pido por favor que me acompañen a leer esta preciosa porción de la palabra en el libro de Juan, capítulo 3, versículo del 1 al 15, donde nos relata un precioso encuentro que hubo entre Nicodemo y nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra nos dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes de esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios.
esta preciosa porción de la palabra vamos a ponerla en contexto para poder armonizar con lo que hoy el Señor ha preparado para poder transmitirle bajo el concepto de hombre nuevo en un mundo viejo. Primero vamos a ver que unos versículos antes nos relata que Jesús estaba en Jerusalén haciendo milagros, señales, a la vista de crédulos e incrédulos. Eran las fiestas de Pascua y como era tradición para los judíos, estos viajaban de los distintos lugares a Jerusalén para celebrar la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto. Así que era de entender que en ese momento en Jerusalén no solo había una cantidad significativa de fieles judíos, sino que también estaban sus altos líderes religiosos de las distintas regiones donde emigraron el pueblo judío y también del propio Jerusalén. Entre ellos estaba Nicodemo, que había escuchado y había visto las señales que Jesús estaba haciendo durante su estadía ahí en Jerusalén. Él sintió una necesidad de querer conversar con Jesús, porque Nicodemo sentía muchas dudas en su corazón y sentía que Jesús podía ser la persona idónea para poder responder a estas dudas que él tenía. Para ello se programó y planificó poder tener ese precioso encuentro con el Señor Jesús. Pero antes tenemos que ver quién era Nicodemo y por qué tenía esa necesidad de querer hablar con Jesús, o cuáles eran sus interrogantes que quería hacerle. La palabra nos dice que Nicodemo era un fariseo, es decir, un hombre dedicado a los negocios. Por lo tanto, tenía un poder adquisitivo grande. Asimismo, la palabra nos habla de que era un principal entre los judíos, o el principal de los judíos, lo que significaba que pertenecía a un grupo selecto o movimiento político, social y religioso que lideraba a la población judía. Al ser evidentemente un principal de los judíos, estábamos hablando de un maestro, ¿sí? Una persona que había dedicado gran parte de su vida a estudiar la Torá. Era básicamente un erudito en las leyes mosaicas. Con lo cual podemos establecer que el perfil de Nicodemo era una persona rica, porque tenía un poder adquisitivo interesante, era instruido, era culto, de mucho conocimiento, porque dedicó gran parte de su vida a aprender, al aprendizaje, y con un acceso a información privilegiada, tanto en los entornos políticos como económicos, que no cualquiera lo tenía dentro del pueblo judío, ¿no? Es decir, como diríamos en estos lares, no era ningún tribilín Nicodemo, ¿no? Pero este hombre, con tantas aptitudes, cualidades y conocimiento, se sintió maravillado por las señales que había hecho el Señor Jesucristo en Jerusalén. Al ver todo esto, lo cual había presenciado Nicodemo, sintió la necesidad
en su corazón de poder programar un encuentro con Jesucristo para poder, con el objetivo de poder hacerle algunas preguntas. Principalmente y sobre todo, él quería saber la forma legítima de cómo podía pertenecer al reino de Dios. Así que planificó tener esa reunión con Jesús. Pero aquí vamos a ver que la palabra nos muestra dos reacciones de Nicodemo que son propias de nuestra naturaleza humana y que estoy plenamente seguro que es parte también de lo que muchas veces pasamos al momento de querer acercarnos a los pies del Señor y también cuando estamos pasando por el proceso de nacer de nuevo, ¿no? Que es lo que el Señor le había indicado en esa preciosa porción de la palabra. Por un lado, el querer acercarse a Jesús sin ser notado. Esa es la primera reacción. Al ser una persona culta y pertenecer dentro de un grupo selecto, es decir, era un hombre que tenía, como dice nuestro pastor, estrellas, ¿no? Por lo tanto, no podía ser visto yendo a hablar con Jesús, porque sería interpelado por el Sanedrín al cual pertenecía para consultarle por qué él estaba yendo a reunirse con Jesús y cuál sería el objetivo de querer hacer esta reunión, ¿no? Esto tiene similitud en nuestras vidas cuando por algún motivo, cuando buscamos acercarnos a los pies del Señor, lo queremos hacer con perfil bajo, ¿no? Sin que nadie nos note, ya que sentimos que es mejor hacerlo poco a poco porque posiblemente vamos a ser juzgados, posiblemente van a hablar para nosotros y todavía nos interesa la opinión de los demás, del grupo, un grupo que pertenezcamos. Entonces, queremos hacerlo como lo hizo Nicodemo, ¿no? Simbólicamente, en la noche fue a hablar con Jesús bajo este anonimato, ¿no? Por otro lado, está la reacción de seguridad. Cuando ya Nicodemo había logrado estar con el Señor, él sintió esa seguridad por ya no estar dentro de ese entorno donde evidentemente podía ser cuestionado. Reconoció de inmediato de dónde provenían las señales y maravillas que Jesús estaba haciendo en Jerusalén. Y esto llevándolo a la similitud de nuestras vidas, esta seguridad es el vivo ejemplo que nosotros tenemos cuando venimos a la iglesia. Y solamente cuando estamos en la iglesia. Pero en los demás escenarios de nuestras vidas, parecemos como estas operaciones encubiertas, ¿no? Que mejor que estemos en el anonimato, ¿no? Preferimos que nadie sepa de nuestra fe en Cristo. Y como anécdota he tenido escenarios dentro de mi trabajo donde evidentemente he encontrado personas que después me hicieron conocer que eran cristianas, pero que de verdad preferían mantenerse en el anonimato, como pasaba con Nicodemo, ¿no? Que él prefería estar en ese anonimato. Pero volvamos a Nicodemo y vamos viendo las primeras reacciones que tuvo Nicodemo ya en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Como vemos en la palabra, él lo llamó Rabí, que significa
maestro o su excelencia. Dentro de la comunidad judía era el título honorífico que se daba a aquella persona que era experta en la enseñanza de las leyes mosaicas. Es decir, no solo tenía la capacidad de interpretar las leyes, de interpretar la Torá, de poder enseñarla, sino que también daba soluciones a aspectos sociales, religiosos y políticos dentro de la comunidad judía. Es decir, era uno de los máximos líderes dentro del pueblo judío. Entonces Nicodemo llamaba al Señor, lo llamó rabí, es decir, maestro, ¿no? Y aquí vemos que a pesar del amplio conocimiento que tenía Nicodemo, sentían que habían aspectos dentro del liderazgo judío que no estaba de acuerdo. Se considera que fue uno de los primeros motivos por el cual se maravilló Nicodemo y buscó tener este acercamiento con el Señor Jesucristo. Vio que podía encontrar la persona que le podía dar respuestas a esas interrogantes del liderazgo judío y posiblemente buscando una confirmación de alguien que lo había impactado en ese momento. Y como vemos, Nicodemo inició con una pregunta que para el nivel de performance que tenía Nicodemo en conocimiento, en liderazgo, como reconocido como un principal dentro de los judíos, esa condición natural era normal que la haga. Él quería saber la forma legítima de pertenecer al reino de Dios. Nótese algo importante en la palabra. Hasta este momento, Nicodemo reconoció que Dios estaba con Jesús, pero no lo reconocía como el Hijo de Dios. Ya que fíjese que la pregunta denota que Nicodemo había descubierto algo así como un grupo más selecto aún, por encima del grupo que él estaba. Y yo creo, así de manera muy personal, de que Nicodemo, al ser una persona con recursos, con educación, mucho conocimiento, buenas relaciones, etcétera, Nicodemo seguramente pensaba que no le iba a ser difícil cumplir los requisitos para poder pertenecer a este grupo del cual él hacía notar a Jesús como un maestro y no como el Hijo de Dios. El Señor, en su infinita sabiduría, le dio una respuesta que a Nicodemo lo dejó fuera de todo contexto. Nicodemo asoció a un hecho físico, ¿no?, denotando claramente su limitación en cuanto al crecimiento de su naturaleza espiritual. Entendido eso, en que eso era lo que Nicodemo había experimentado en su vida, y a pesar de pertenecer al Sanedrín, a este grupo tan selecto dentro de la comunidad judía y con muchos años de aprendizaje, no lograba entender lo que Jesús le estaba respondiendo a su pregunta. Y quisiera que podamos enfocarnos por un momento en nuestro mundo actual, en este mundo en que vivimos, muy parecido
al mundo de Nicodemo en ese momento, con muchos años, miles de años de aprendizaje, investigación, desarrollo en muchas áreas. Estoy hablando de este mundo viejo, ¿sí? Y hoy justamente estamos usando parte de ese desarrollo, ya que a través de las plataformas podemos llegar hasta sus hogares, lo cual es bueno, se aplaude, porque en otras épocas hubiese sido imposible poder lograr esto, o hubiese sido netamente ciencia ficción. Pero al igual que Nicodemo, hemos desarrollado nuestra naturaleza física, mental, nuestro conocimiento, hemos desarrollado nuestro performance dentro de nuestras relaciones, pero hemos descuidado el crecimiento de nuestra naturaleza espiritual, dejando postergado el punto neurálgico en la vida cristiana. Se puede decir que es el hito de conversión entre el viejo hombre y este concepto que el Señor Jesucristo nos habla sobre el nacer de nuevo, es decir, ser hombres nuevos. Y muchos nos preguntaremos cuál es el sentido o la necesidad de ser hombres nuevos. Primero, si queda alguna duda, el Señor Jesucristo estaba hablando de un nacimiento de nuevo en nuestra naturaleza espiritual, neta y exclusivamente en el contexto de nuestra naturaleza espiritual. La necesidad principal de nacer de nuevo es la de experimentar la voluntad de Dios. No hay forma de que nosotros podamos vivir esta experiencia si no podemos nacer de nuevo. Y nosotros sabemos que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Por naturaleza, los seres humanos estamos constantemente en la búsqueda de respuesta a las situaciones que vivimos todos los días. El problema es que tratamos de obtener respuesta en lugares donde no las tienen. Solo Dios, como creador nuestro, es quien puede darnos respuesta. Pero si nosotros no nacemos de nuevo, es decir, no tramitamos nuestras credenciales como embajadores del reino de Dios en este mundo viejo, no podremos saber sobre esos lineamientos que hay dentro del reino de Dios. Queremos encontrar la felicidad verdadera, pero la buscamos en cosas materiales, en emociones no duraderas y no en nuestra verdadera naturaleza espiritual, que nos da el hecho de ser hombres nuevos, como lo dice nuestro Señor Jesucristo, sintiendo gozo y paz en la presencia de Dios y no dependiendo de ninguna situación en este mundo viejo para poder ser felices. Todos sin excepción necesitamos experimentar la voluntad de Dios. Y uno dice, perfecto, estoy parado en el abismo y quiero experimentar esa voluntad. Tengo aflicciones, tengo pruebas, estoy luchando, estoy peleando contra gigantes. ¿Qué hago? Ahí es donde el Espíritu Santo, como el agente activo de la regeneración de hombres nuevos, entra en acción.
Y es donde nosotros tenemos que dejar que Él actúe en nuestras vidas si realmente nosotros queremos ser hombres nuevos. Y vamos a poder evidenciar que somos hombres nuevos cuando vivimos y experimentamos las manifestaciones del fruto del Espíritu. En la palabra, el Señor nos describe en Gálatas capítulo 5, versículo 22-23, nos dice que las manifestaciones del fruto del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Hasta aquí estoy seguro que hemos escuchado preciosas prédicas de nuestros pastores sobre ir creciendo y madurando espiritualmente para que podamos tener esas manifestaciones del fruto del Espíritu. Y estoy seguro que muchos de ustedes ya están experimentando estas manifestaciones, lo cual doy gracias a Dios porque pueden tener estas preciosas vivencias que nos permiten tener estrecha relación con Dios, es decir, esa comunión perfecta que nos va acercando a nuestro Creador y nos va respondiendo a todo aquello que por naturaleza nosotros queremos tener respuesta, ¿no? Pero tanto para aquellos que están parados en el borde de un abismo o están por iniciar una cruzada en el desierto, así como para los que estamos en la búsqueda de dejar de ser bebés espirituales y empezar a caminar y ser maduros dentro de nuestra fe, debemos entender que todo está sucediendo, que esa búsqueda de ese nacimiento y ese crecer dentro de la maduración espiritual está sucediendo en un mundo viejo, cargado de maldad y de pecado. Y permítame que le lea en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 1 nos dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. La palabra no nos menciona que van a venir días mejores. No nos menciona que el hecho de ser hombres nuevos en un mundo viejo va a hacer que nosotros estemos exentos de las aflicciones. Es más, nos dice que este mundo viejo va a ser cada vez peor. Pero por favor, no quiero desmotivarlo con lo que estoy diciendo, sino más al contrario. El objetivo es que comprendamos que esta realidad no la vamos a poder eludir. Quisiésemos que fuese así, pero tenemos que ser esforzados y valientes, ya que vamos a tener desiertos, vamos a tener gigantes, vamos a tener tormentas dentro de nuestro caminar como hombres nuevos. El ser un hombre nuevo no significa que dejamos de tener problemas. Es más, ya habíamos hablado de este tema domingos anteriores, que tenemos dentro de nuestra vida cristiana, es una condición de maduración en la fe el estar sometido a pruebas. No podemos estar exentos de ellas,
ya que esto no nos permitiría poder pasar a un próximo nivel y crecer dentro de nuestra fe en Cristo, fortalecer nuestra fe. Pero es aquí donde esta voluntad, la voluntad de Dios, que habíamos dicho que es agradable y perfecta, es aquí donde Jesús mismo, a través de la palabra, nos dice en Juan 16, capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Qué hermosa esperanza para todos aquellos que buscamos el nacer de nuevo, el concepto que a Nicodemo no le alcanzó para poder entenderlo. Jesús nos habla de que Él ha vencido a este mundo viejo. Por lo tanto, tenemos una esperanza para aquellos hombres o mujeres nacidos de nuevo. Esa esperanza es que también venceremos a este mundo a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Tendremos aflicciones? Claro que sí. Jesús será nuestro oasis en el desierto, pero tendremos que cruzar ese desierto. Nuestro Señor Jesucristo será paz en la tormenta, pero vamos a tener que pasar por esa tormenta. Nuestro Señor Jesucristo va a luchar a nuestro lado contra nuestros gigantes, pero vamos a tener que luchar contra esos gigantes. Tenga plena certeza que Dios continúa realizando el milagro de transformar vidas de aquellos que lo buscan, que buscan su gracia, su amor y su perdón. Solo naciendo de nuevo será posible experimentar la voluntad de Dios en este mundo viejo que ya nos dijo la palabra va a ser cada vez peor. Pero tenemos esa esperanza, ¿no? Tenemos la esperanza de que somos hombres nuevos, hombres y mujeres resueltos a cruzar el desierto, resueltos a afrontar la tormenta, dispuestos a luchar al lado del Señor Jesucristo contra nuestros gigantes, sabiendo y confiado en que vamos a estar en las manos de Dios, listos para una nueva tribulación cada nuevo día. Precioso, ¿no? No debemos desmotivarnos, porque las cosas en este mundo viejo no cambien como estamos cambiando como hombres nuevos, sino al contrario, debemos sentirnos motivados a seguir siendo luz en medio de la oscuridad, que es el propósito de nuestras vidas como criaturas nuevas que somos en Cristo. Al ser nacidos de nuevo en la fe en Cristo, adquirimos la nacionalidad del reino de Dios. Es decir, ya no pertenecemos a este mundo viejo. Pero Dios nos mandó a cada uno de nosotros a ser embajadores de su reino en este mundo viejo. Y nos dio una instrucción que está en la palabra. Y nos dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí,
yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué preciosa palabra que el Señor nos da a todos aquellos que hemos tomado la decisión de nacer de nuevo, de poder adquirir esa nacionalidad del reino de Dios. Solo te pido que estés atento, que te esfuerces y seas valiente, que nuestro Padre te use de manera excepcional en todos los escenarios donde te toque. No más anonimato, no más perfil bajo, para que puedas en ese entorno sembrar la palabra y ser testimonio para aquellos hombres y mujeres nuevos en este mundo viejo. Padre amado, Padre bendito, te damos gracias porque tu palabra nos confronta, nos anima y nos edifica. Te damos gracias por el precioso mensaje que preparaste para tu amada iglesia, entendiendo que solo podemos experimentar tu preciosa voluntad, agradable y perfecta, si somos nacidos de nuevo. Ayúdanos a no desfallecer en nuestro camino como hombres nuevos, entendiendo que no estamos solos, que tú estás con nosotros y que juntos a nuestro Señor Jesucristo somos más que vencedores en este mundo viejo. Te pedimos tu bendición para cada hogar o familia que está conectada y que se conectarán después. Que seas tú supliendo sus necesidades, que tengan alimento en sus mesas y el sustento para cumplir sus obligaciones en esta situación tan compleja que vivimos actualmente, amado Padre. Así también te pido que suplas las necesidades de nuestra amada iglesia, que no falte, papá, los recursos necesarios para seguir con tu obra. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Que tenga un bendecido domingo y una semana llena de victoria. Dios me los bendiga, amados hermanos.